Hola amigos, ¿qué tal? Te habla Mimi Rosenfeld de este canal de estudio de Kabbalah, Kabbalah para mí. Y seguimos leyendo de este libro, El jardín, en el jardín de la fe, del rabino Shalom Arush, aprendiendo a tener certeza en el Creador. Y en la clase pasada nos quedamos hablando sobre el nivel básico de la fe que dice así el Creador quiere. Entonces seguimos todavía hablando sobre ese nivel de fe. Vamos ahora a la parte 9, comenzamos. Y el título es ¿Quién sostiene la vara? Veamos qué dice. La regla es la siguiente. La supervisión divina está detrás de todas las causas. ¿A qué se parece esto? A un amo que sostiene la vara y bate con ella a su esclavo. Está claro que el esclavo ve que el amo le pega, pero no se le ocurre acusar a la vara o enfadarse con la vara o intentar reconciliarse con la vara. Bueno, pues así es realmente en cada suceso que apesadumbra al hombre. Las causas y los factores visibles son las varas. Y quien las sostiene es el Creador. Cada esfuerzo dirigido a la causa visible es ridículo. Es similar a un hombre hablando con la vara. El que sufre una aflicción o le sucede algo que no es de su gusto o no está de acuerdo, tiene que recordar, estoy pasando ahora una prueba de fe. Debe dejar de lado el razonamiento que lo aparta de la creencia que todo es voluntad del Creador. El razonamiento que le da todo tipo de explicaciones contrarias a la fe, que lo dirige solamente al pesar, al enfado y a la tristeza. El razonamiento que lo lleva a la desesperación porque ve su fracaso y comienza a culparse a sí mismo. El razonamiento que le lleva a la venganza, acusando a los demás. Él debe apartar todos estos razonamientos y fortalecerse únicamente en la fe de que no hay nada más fuera de él. Todo es voluntad del Creador. Todo es para bien. Su esfuerzo principal debe ser la oración, dirigirse al Creador del universo y conversar con Él sobre todas las cosas. O sea, que nos está diciendo aquí que es ridículo y nos debemos de quitar esa costumbre ridícula de estar pensando que alguien o algo tiene la culpa. ¿Okay? Debemos ya de tener responsabilidad, como dije en la semana pasada, debemos de tener responsabilidad sobre nuestros pensamientos, palabras y acciones, porque eso es lo que trae todo lo que luego vamos a vivir. ¿Okay? Es bien importante que entendamos eso. Dueño del libre albedrío. Dice, como ya hemos mencionado, todas las cosas que el hombre cree que le causan sufrimientos se incluyen en tres categorías. O que provienen de una causa natural, o por medio de otra persona, o por los errores y fracasos de uno mismo. Cuando los sufrimientos le llegan al hombre a través de una causa natural, como una enfermedad, aunque también en este caso puede pasar difíciles pruebas de fe, a pesar de todo le es más fácil entender que es solamente una causa que proviene del Creador y que debe dirigirse a Él para que le ayude. También, si pone sus esperanzas en las medicinas, al final, cuando vea que éstas realmente no le ayudan, se dirigirá a la fe.
y no empezar a hablar con los microbios o suplicarles o amenazarles. Por otro lado, cuando el hombre sufre un pesar debido a otra persona, comúnmente se equivoca y piensa que esto no está únicamente en la mano del Creador, pues está frente a un hombre que posee libre albedrío y supuestamente es posible dirigirse a él directamente e influir para que cambie su comportamiento y sus actos. Por esto, no piensa de ningún modo rezarle al Creador, pues su razón le dice, no, después de todo, frente tuyo se encuentra un hombre con libre albedrío. Habla y arréglate con él o lucha con él. Ese es nuestro razonamiento, ¿verdad? Es lo primero que pensamos. Entramos en la lucha o en tratar de hacer un razonamiento con la persona. Pero, por supuesto, que esta no es la verdad, porque no hay más nada fuera de él. Y todos los seres humanos están en la mano del Creador. Él les endurece o les ablanda el corazón, según lo que desea que reciba el hombre que está frente a ellos. Por lo tanto, también acá, el consejo principal es la plegaria. Y cuando el hombre apaciguará al Creador, o sea, la plegaria para que así el hombre sea apaciguado por el Creador. Él cambiará el corazón de esas personas que le hicieron daño y las transformará en sus bienhechores. Esta parte es importantísima. Todas las partes son importantes, ¿verdad? Porque nosotros pensamos que si hablamos, si discutimos, si tratamos de razonar, esa persona va a entender, va a comprender, pero no necesariamente es así. Cuando una persona nos hiere y hay una dificultad con esa persona, volvemos a lo mismo. ¿Qué yo tengo que ver aquí? ¿Qué yo tengo que entender aquí? Y le podemos hablar al Creador y pedirle que nos muestre, que nos enseñe y que ponga razón en esa persona. ¿Mm? También podemos pedirle eso, que nos muestre y que nos enseñe y que nos ayude eh, a compaginar con esa persona con la que tenemos esta situación, X situación. Luego sigue diciendo, lo único que tienes es tu libre albedrío. Debemos saber, ciertamente, la persona que nos enfrenta tiene el libre albedrío para hacer el bien o el mal. Si hará el mal, tendrá que rendir cuentas al Creador. Pero en vista de que el Creador sabe que alguien debe sufrir un pesar, entonces le hace cumplir su deuda por medio de un hombre culpable que será su vara para golpearle. De por sí, no tenemos ninguna posibilidad de influir en el libre albedrío de quien nos enfrenta. La única elección que tenemos es mejorar nuestras acciones, rezar y conversar con el Creador, apaciguarlo para que nos perdone y pedirle que nos salve. Podemos explicar esto por lo que se cuenta de un gran sabio que vio flotando sobre las aguas el cráneo de un asesinado. Se dirigió al cráneo y dijo, ¿es porque ahogaste que fuiste ahogado? ¿Y el fin del que te ahogó? ¿Que lo ahogaran? La moraleja es la siguiente. El asesinado lo fue con justicia por el juicio del Creador. El asesinado no podría salvarse del asesino de ningún modo. Solo si hubiera hecho arrepentimiento y retorno al Creador. Pero el hombre que lo asesinó también será castigado por haber elegido el mal. ¿A qué nos lleva esto? No hay culpables. No existe un error más grande
que inculpar a otros por nuestro pesar. En el momento que inculpamos a alguien por nuestros sufrimientos, sea quien sea, es una gran falta de fe. Esto causa que el Creador retire su supervisión sobre esta persona e incluso lo coloque bajo la mano del mismo hombre al que culpa. Lo que ocurre en la mente y corazón del que vive este error es una de las siguientes posibilidades. Veamos. Número 1. Cuando no tiene la posibilidad de hacer algo contra los que le afligen. Por ejemplo, bancos, autoridad, jueces, policía, etc. El hombre cae en completa desesperación. Y hay aquellos que inclusive llegan a pensar en el suicidio, porque piensan que este tipo de casos el Creador no los puede ayudar. Número 2. Cuando quien aflige al hombre es simplemente una persona como él. Por ejemplo, su esposa, su vecino, su socio, etc. Entonces, todo su tiempo lo ocupa con pensamientos como: le mandaré a fulano para que influya sobre él. O yo me vengaré. O yo le haré tal y cual cosa. O yo le mandaré unos matones. No puede dormir por las noches, se agita su alma. En un momento piensa esto y en otro momento piensa lo otro. Él puede llegar a todo tipo de bajas situaciones de adulación y humillación, o de enojo y crueldad, de odio y venganza. Incluso es capaz de causar un pesar o perjuicio a quien piensa es el causante de sus angustias, transformándose de un perseguido a un perseguidor. Y entonces, pobre de él y de su alma, porque así se despierta la ira del Creador y se le abrirá una nueva cuenta a la cuenta por la que le llegaron esos sufrimientos. Fíjense cómo todo se va complicando simplemente porque pensamos que otra persona es la que tiene la culpa de nuestras situaciones. Vemos entonces que los sufrimientos y amargura del hombre que inculpa a los otros son terriblemente duros y siente que no tiene ningún escape para salvarse de ellos. Y entonces, ¿qué se puede hacer? Debemos saber que, por cierto, hay algo que sí se puede hacer. Nuestra vida está en nuestras propias manos y no en las de otros, pues podemos dirigirnos y hablar con el dueño del mundo, con el único que determina lo que sucederá en nuestra vida, el único de quien podemos recibir todo el bien y toda la salvación necesaria. Debemos acordarnos que nuestro beneficio y perjuicio están en las manos del Creador. Y si nos parece que hay otros hombres causantes de nuestro daño, pensaremos favorablemente de ellos y sospecharemos de nosotros mismos de nuestras malas acciones. Debemos suplicar al Todopoderoso y pedirle que expíe nuestros pecados. Entonces, hasta nuestros enemigos empezarán a amarnos y se transformarán en nuestros leales amigos, como está escrito en Proverbios 16:7. Cuando el Eterno se complace con los caminos del hombre, también sus enemigos se reconcilian con él. Esta parte es muy bonita y es muy, muy profunda, porque cuando tú llegas a estar dentro de esa energía del Creador, cuando empiezas a comunicarte con Él y empiezas a vivir dentro de esa energía,
todo a tu alrededor cambia. ¿Por qué? Porque todo lo que sucede a tu alrededor es una imagen de lo fiel y exacta de tu relación con el Creador. Eso lo aprendemos en la Kabbalah y es un secreto del cielo muy profundo. Y dice aquí, ¿acaso es posible ayudar? Dice, al hombre que no está dispuesto a instruirse en la fe, es imposible ayudar, puesto que quiere que lo ayude según su errado entendimiento, ya sea forzando a la gente con cadena de deudas, demostración de fuerza, amenazas, hipocresía, etc. Estos caminos no resuelven nada, solo crean mucho enredo. ¿Saben por qué? Porque el Creador quiso que se enredara. Porque todo tiempo que el hombre piensa que hay alguien que determina algo fuera de él, no prosperará. Y por supuesto, nadie podrá ayudarlo en cosas contrarias a la voluntad del Creador. El resultado de esto es que el hombre que vino en su ayuda solo se enredará él también, con las mismas angustias que él sufre, hundiéndose juntos. El único consejo para la solución de todos los problemas es instruirse en la fe, siguiendo los consejos y la senda que enseñaremos en este libro. Por medio de una correcta orientación y guía, se puede ayudar a quien está dispuesto a prestar atención y andar por estos caminos, y así resolverá fácilmente todo su problema. Pero quien viene a pedir ayuda y quiere un consejo según su humano razonamiento y entendimiento, se parece al enfermo que va al médico y le pide que lo cure según su propia comprensión del problema. ¿Qué contestará el doctor a este tipo de hombre? Le diría, si tú sabes cómo curarte, ¿para qué viniste a mí? Si quieres curarte, no opines y escucha mis instrucciones. Y si Dios quiere, te sanará. Dice, hay quienes confían en la fe a medias, como el caso de un hombre que viene a pedir consejo para sus problemas domésticos y matrimoniales a un guía espiritual. El guía le explica que todo el pesar de su esposa le inflige, todo el pesar que su esposa le inflige proviene del Creador. Y por lo tanto, lo único que le ayudará es arrepentirse y retornar al Creador. Y entonces el hombre contesta, por supuesto que estoy de acuerdo que todo proviene del Creador, pero, pero, ¿por qué mi esposa me hace eso? ¿Qué le hice? No entiendo que arruina a nuestros hijos. No entiende que arruina a nuestros hijos. Después de todo, todavía hay gente que se queda con el pero. Siguen viendo a la persona que les produce pesar como la culpable. Tal como ladra el perro a la vara que lo golpea y no a quien la sostiene. Esta gente no entiende que su salvación está tan cerca. Si solo prestaran atención a lo que tienen que corregir en sí mismos, lo que tienes que corregir dentro de ti. Seguramente has oído el dicho que dice que cada quien es tu espejo. Pues eso es así. Eso que encuentras que ves mal en una persona, que te molesta en una persona, te molesta porque lo tienes dentro de ti, lo reconoces y solamente lo puedes reconocer porque lo tienes dentro de ti.
Ojo con eso. A este tipo de personas, debemos decir, ¿quieres tener la razón? No hay problema. Sigue siendo el que todo lo sabe, pero debes saber que tu vida será un verdadero infierno. Por el contrario, si quieres ver la verdad, que el problema está en ti y corregirte, empieza viviendo con la fe de que no hay más nada fuera de él. Y ya vivirás el paraíso en este mundo. No se puede escapar a la realidad. El hombre debe vivir con fe. Punto. Debemos creer que todo el problema que tenemos proviene del Creador, que solo con Él tenemos intereses, que estamos solo en sus manos, que nuestros sufrimientos pasarán únicamente cuando Él lo decida. Debemos entender muy bien. Tenemos libre albedrío sobre nuestra vida y nuestro destino. Esto está en nuestras manos y no en la de otros. La vida de cada uno de nosotros es exactamente como nuestras acciones. Y no existe la realidad de que el hombre sufra sin causa. No existe la realidad de que el hombre sufra sin causa. Cuando verdaderamente retornamos al Creador, todo se transforma para bien. ¿Por qué? Porque el Creador es bien. Cuando nos cobijamos en su energía, todo empieza a tener sentido. ¿Ok? Dice, en las manos de hombre no caeré. Veamos. Un hombre está en peligro. Adelante de él, el abismo. Y detrás de él, hombres que le quieren matar. ¿Qué es lo que debe hacer? Mejor será que salte al abismo que caer en sus manos, como ha dicho el rey David en Samuel 24:14. Caeré mejor en la mano del Eterno, porque muy grande es su misericordia, y en las manos del hombre no caeré. Esto es por la misma razón anterior, porque cuando el hombre creyente está frente a un peligro natural, se apoya únicamente en el Creador, rogándole con todas sus fuerzas que lo salve. Entonces, él lo supervisa y le hace un milagro. Pero si por el contrario, cuando él está frente a otras personas dirigiendo sus esfuerzos en su dirección y no levanta sus ojos solamente al Creador, entonces él no lo vigila con completa supervisión. Y puede el hombre caer en las manos de sus rivales, tanto más si se olvida completamente de la existencia del Todopoderoso y ve solo hombres enfrente de él. Entonces el Creador le retira su supervisión completamente y él cae bajo las manos de sus enemigos. Vamos a dejarlo aquí. Seguimos entonces el próximo miércoles. Te espero el próximo miércoles en nuestra sección de certeza en Dios, nuestros episodios de certeza en Dios. Te deseo que tengas una linda tarde, una linda noche, que estés muy bien. Un abrazo de mi alma a tu alma.